Habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, y en esta ocasión quiero hablar de un tema que creo es muy importante. Quiero hablar acerca de la sucesión apostólica, pero más que nada verlo quizás desde un punto de vista distinto. Quizás la manera más sencilla de entender la importancia de la sucesión apostólica es mediante una pregunta. Y la pregunta que yo quiero proponerles es la siguiente: ¿quién tiene la autoridad, quién tiene la potestad de comenzar una iglesia? ¿Quién puede comenzar una iglesia? Esa es una buena pregunta. Ahora, obviamente no me estoy refiriendo a la fundación de la iglesia, que ha sido fundada una sola vez y para siempre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy hablando más en el sentido local. ¿Quién puede dar inicio, dar comienzo a una parroquia en tu comunidad, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad? La pregunta que sigue sería: ¿cualquier persona puede empezar una iglesia? ¿Cualquier persona puede dar inicio a una iglesia? La respuesta clásica, especialmente de nuestros hermanos separados, es que ellos dicen: no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que cualquier persona puede empezar una iglesia? No, no cualquiera. Uh, es interesante que ellos respondan eso, porque por un lado ellos reconocen que no cualquier persona puede comenzar una iglesia. No a cualquier persona que se le ocurra puede simple y sencillamente abrir las puertas de un local, de un edificio, y comenzar, por decirlo así, una iglesia, entre comillas. Pero por el otro lado, los hermanos separados, los protestantes, los evangélicos, también rechazan la sucesión apostólica. Y es que no se puede tener las dos cosas, porque en el momento que se rechaza la sucesión apostólica, es decir, la autoridad que viene de Cristo y de los apóstoles, y que se ha pasado de los apóstoles a los hombres que ellos ordenaron, es decir, los obispos, o en el griego sería los episcopos, los supervisores, los que están a cargo de una parroquia, de una congregación, o de varias parroquias, de varias congregaciones, de varias iglesias, son los episcopos. Los episcopos, los obispos, son los que dejaron encargados los apóstoles. Los mismos apóstoles dejaron hombres encargados de continuar, de perpetuar la labor de los apóstoles, que era cuidar al rebaño, alimentar al rebaño, pastorear al rebaño, proteger al rebaño. Entonces tenemos los apóstoles y tenemos la primera generación de hombres que ellos dejaron encargados, que ellos ordenaron. Son los episcopos, son los obispos. Y así sucesivamente, porque estos episcopos, estos obispos, asimismo ellos eventualmente, tarde que temprano, iban a morir. Por eso era necesario que ellos mismos ordenaran a otros hombres idóneos, que estuviesen preparados, que estuviesen capacitados para hacer la misma obra que ellos hacían, para continuar con la obra de pastorear al rebaño, a la iglesia de Dios. Entonces tenemos los apóstoles, tenemos a la primera generación de episcopos u obispos, y después la segunda generación de obispos, y así sucesivamente a través de las generaciones, a través de los siglos. Eso que tenemos ahí es la sucesión apostólica hasta llegar hasta nuestros días. Estamos ya en el año 2019 y tenemos, gracias a Dios, todavía a los descendientes de los apóstoles. Tenemos esta sucesión apostólica y ellos tienen la autoridad, ellos tienen esta capacidad para continuar con la labor que Cristo encomendó a sus apóstoles. Y eso es la sucesión apostólica. Ahora, ellos son los encargados de ordenar a otros hombres para continuar con la labor. Es decir,
no cualquier persona que se le ocurra, una persona en la mañana no puede levantarse y decir, hoy voy a comenzar una iglesia, me siento que Dios me está llamando, siento en mi corazón que lo debo hacer y ya, voy a comenzar una iglesia. No, esta persona tiene que primeramente ser capacitada, ser entrenada, necesita recibir una preparación específica, ser instruida en la enseñanza apostólica, en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de la iglesia, y después tiene que recibir una ordenación. Tiene que, de manera formal, de manera oficial, recibir el encargo que viene desde los apóstoles, desde Cristo a los apóstoles, y así a través de todos los siglos, de una generación de obispos a otra generación. Y hay una imposición de manos, que esto también lo vemos en la Sagrada Escritura. Se imponía las manos para ordenar a hombres idóneos, preparados, capacitados, escogidos, y ellos continuaban con la labor. Entonces, eso responde la pregunta. La pregunta original fue, ¿quién tiene la autoridad, quién tiene la potestad de comenzar una iglesia, de dar inicio, de dar comienzo a una parroquia, a una iglesia, por así decirlo, en la comunidad, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad donde uno vive? ¿Quién puede hacerlo? La respuesta es solo aquellos que han sido ordenados por los sucesores de los apóstoles, solo aquellos que tienen la sucesión apostólica. No cualquier persona puede hacerlo. Ahora, en el mundo protestante, ellos han rechazado, obviamente han rechazado a la iglesia, han rechazado la doctrina apostólica, es decir, la tradición apostólica, y solo se han quedado con el libro sagrado, solo se han quedado con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Y ellos, aunque por una parte reconocen que no cualquier miembro común y corriente de la congregación puede levantarse y dar inicio a una nueva iglesia, por así decirlo, por el otro lado tampoco están dispuestos a reconocer lo que la misma Biblia enseña, que hay una sucesión de autoridad, hay una sucesión apostólica que viene de Cristo a los apóstoles y a los obispos y luego a los otros obispos hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, he ahí la importancia de la sucesión apostólica. De otro modo, cuando no se reconoce la importancia de la sucesión apostólica, de esta autoridad que viene de Cristo a los apóstoles y luego a los siguientes obispos y a los siguientes obispos, y no lo he mencionado, pero los obispos también tienen sus auxiliares, tienen sus ayudantes, por así decirlo, que serían en este caso son los presbíteros, son los sacerdotes, son los que comúnmente llamamos padres. Ellos son los que trabajan en este caso con el obispo, están bajo la supervisión, bajo el gobierno de un determinado obispo. Ellos están llevando a cabo el trabajo pastoral en una región, en una diócesis, y todo esto bajo la autoridad apostólica, todo esto funcionando, existiendo en los límites de la sucesión apostólica, que viene de generación en generación. Si nos ponemos a trazar, si tú vas con el obispo de tu área, de tu diócesis, de la región donde tú vives, y tú hablas con el obispo, tú te puedes dar cuenta que ese obispo puede trazar su genealogía, por así decirlo, puede trazar su ascendencia hasta los primeros siglos y hasta llegar hasta los apóstoles. Los obispos tienen un árbol genealógico cuyas raíces se remonta hasta Cristo mismo, hasta Cristo, los apóstoles y las primeras generaciones de obispos, hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, los hermanos separados tienen grandes y graves problemas, porque han rechazado, entre otras muchas cosas,
han rechazado la sucesión apostólica. Han rechazado la autoridad que Cristo le dio a sus apóstoles, que Cristo le dio a su iglesia. Y lo que ellos ahora están cosechando es un panorama, un ambiente de anarquía. Podríamos llamarle una anarquía eclesiástica, una anarquía donde nadie reconoce la autoridad de nadie, donde nadie se somete a nadie, donde cualquier persona se siente con una supuesta, entre comillas, con una supuesta autoridad que viene directamente de Dios mismo, con una supuesta autoridad que viene de un llamado directo entre Dios y el individuo, donde no se toma en cuenta a la iglesia, donde no se toma en cuenta la doctrina apostólica, es decir, la tradición apostólica, donde no se toma en cuenta la sucesión apostólica, donde no se toma en cuenta 2000 años de cristianismo. Es algo subjetivo, es algo que depende del individuo, depende de las emociones, depende de que la persona se sienta llamada y comienzan a hacer su propia iglesia, entre comillas, comienzan su propio movimiento, comienzan su propia, incluso algunos forman hasta denominaciones. Y dicho sea de paso, esa es precisamente la historia y el origen de las denominaciones. Si tú trazas la historia, si tú investigas, por ejemplo, no sé cuál sea tu denominación, si eres un hermano separado, tal vez eres pentecostal. Si tú haces una investigación exhaustiva de la denominación pentecostal, te darás cuenta que al ir investigando, al ir trazando los orígenes de esta denominación, te vas a dar cuenta que los fundadores provenían de otras denominaciones. Y esas denominaciones de las cuales ellos provenían antes de fundar la denominación pentecostal, esas mismas denominaciones vienen de otra denominación. Y muchas veces no de una sola denominación, sino de varias denominaciones. De modo que lo que tenemos ahora con estos miles de grupos evangélicos, tenemos división de división, de división, de división, de división, de división. Tenemos muchas ramas, muchas ramificaciones de grupos llamados evangélicos, que son el producto de un rechazo de la sucesión apostólica. Es un desconocimiento, es un darle la espalda, un taparse los ojos para no ver la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que Cristo dejó una iglesia, de que Cristo dejó una autoridad, pero no la dejó en el aire. No es una autoridad que cualquier persona la pueda administrar, es una autoridad que la dejó en los apóstoles, y a los apóstoles les dio la facultad, la potestad, la autoridad de administrarla. Eran ellos los que tenían que encargar a otros hombres, ordenar a otros hombres, imponer manos sobre otros hombres para continuar con la labor pastoral, para preservar las doctrinas correctas, para preservar la sana doctrina, para preservar el depósito de la fe, tanto de manera escrita como lo que se había transmitido de manera oral, en la práctica, en las costumbres de la iglesia, en la liturgia, en cómo se hacían las cosas, los detalles sobre cómo celebrar la Eucaristía, o como la llaman los hermanos separados, la Cena del Señor. Cuál era el orden, cuál es la forma, cómo se hace, qué se utiliza, qué no se utiliza, cuál es la teología correcta, cuáles son los utensilios que se utilizaban, el canto que se utilizaba, el incienso, qué tipo de incienso, las velas. Todo esto, todo lo que vemos en la vida de la iglesia ha sido transmitido partiendo de Cristo a los apóstoles, y mucha de la riqueza que entró, que viene desde los orígenes
de la iglesia. Incluso viene, como es lógico, viene desde tiempos del Antiguo Testamento. Porque recuerden que la iglesia es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Es el cumplimiento de todas las promesas hechas a los padres, a los patriarcas. La iglesia no sale de la nada. La iglesia es el cumplimiento de las promesas que Dios le ha hecho al pueblo de Israel. Por eso, desde las cartas del apóstol Pablo y aún desde Cristo mismo, nosotros vemos cómo ellos hablan de el Israel de Dios. Dice que el que está en Cristo, en el Mesías, en Yeshua, Jesucristo, es el verdadero israelita, es el verdadero judío, el que ha sido circuncidado en el corazón, con la circuncisión no hecha con manos, sino es la circuncisión hecha por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces, toda esta tradición que viene desde los tiempos del Antiguo Testamento, desde la Antigua Alianza, muchas de las cosas pasaron a formar parte de la vida de la iglesia, que dicho sea de paso, en sus primeros años era completamente judía. La inmensa mayoría de los primeros miembros de la iglesia, ya como tal, eran judíos, eran de origen judío, eran israelitas. Entonces toda esta riqueza viene a la iglesia y así se comienza a transmitir a la siguiente generación y a la siguiente generación, y por supuesto se van incorporando otros elementos porque ya la iglesia ya no es 100% judía, la iglesia ya no es 100% israelita. Ahora nosotros sabemos que Dios ha abierto las puertas de su casa. Dios ha abierto ahora la puerta de la salvación a los gentiles, también, es decir, a los no judíos de cualquier nacionalidad, y es por eso que tenemos toda esta riqueza en la iglesia ya por 20 siglos. Pero todo se ha preservado, todo ha llegado hasta nuestros días, la sana doctrina, las doctrinas correctas, la doctrina bíblica, el depósito de la fe. Todo esto lo tenemos intacto y ha sido preservado gracias a que Cristo ha dejado una iglesia y ha dado la autoridad a los apóstoles para continuar con esta labor y pasarla a la siguiente generación. Y eso es de lo que estamos hablando. Es la sucesión apostólica, es decir, la autoridad que viene de Cristo a los apóstoles, la autoridad apostólica. Estamos hablando de una sucesión. Y esa es la razón por la que aún en nuestros días no cualquier persona puede ir y comenzar una parroquia, por así decirlo. No cualquier persona puede autonombrarse sacerdote. No cualquier persona puede autonombrarse padre. No cualquier persona puede ir, rentar un local y comenzar una parroquia nueva. No se permite, porque así no es como ha sido establecido por Cristo mismo, porque se requiere de la autoridad que viene de Dios, que viene de Cristo, que viene de los apóstoles, que viene de los obispos, de la iglesia que Cristo ha dejado. Obviamente nos estamos refiriendo a la única iglesia que verdaderamente hay, que es la iglesia católica. Ahora, grupos o comunidades eclesiales, tradiciones cristianas, en el mundo hay muchas. Nosotros lo sabemos, pero Cristo solo ha fundado una sola iglesia. Cristo no ha fundado 10,000 iglesias que se contradicen las unas a las otras, que no se someten las unas a las otras, que no reconocen la autoridad de las unas de las otras, que no reconocen a los líderes de los unos a los otros, que no reconocen las doctrinas de los unos de los otros, que no tienen comunión los unos con los otros, que no se sobrellevan las cargas de los unos de los otros, porque no conviven, porque no se conocen, porque no tienen comunión. O sea, estamos hablando de lo que les mencionaba, de miles de ramificaciones que son el producto de la rebelión protestante, son el producto de la mal llamada reforma protestante. Ahora, ¿que hay gente sincera en todos estos grupos? La hay. ¿Que hay gente honesta? La hay. ¿Que hay muchos creyentes que aman a Cristo como lo entienden en la Biblia?
Que hay muchos creyentes que aman la misma Sagrada Escritura, los hay. Los hay y los hay por miles. Pero eso no significa que ya no existe una iglesia. Todo esto que acabo de decir no significa que no haya una sucesión apostólica. Todas estas realidades que yo les he comentado, de que hay creyentes, gente sincera, en todas estas sectas, en todas estas ramificaciones, todo eso no significa que se deba ignorar la realidad. La realidad es que Cristo sí fundó una sola iglesia, visible, organizada, estructurada, con jerarquía, con ministros autorizados, con doctrinas específicas que no cambian. Y todo eso lo tenemos en la Iglesia católica, en la fe católica, en el depósito de la fe que ha sido resguardado, ha sido protegido por la guía del Espíritu Santo en la Iglesia que Cristo ha fundado, la Iglesia católica. Entonces, la pregunta original era, ¿quién puede comenzar una iglesia? ¿Quién puede dar inicio a una iglesia, a una parroquia? Cuando hablo de iglesia en este sentido, me refiero a una parroquia, me refiero a una congregación local en tu barrio, en tu pueblo, en tu comunidad, en tu ciudad. La respuesta es solo aquellos que son ordenados por los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos de la Santa Iglesia Católica. Todos los demás no tienen la sucesión apostólica. Y la prueba de que no tienen la sucesión apostólica es que ni entre ellos mismos se respetan, ni entre ellos mismos se someten los unos a los otros o viceversa, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo, no se respetan. Por eso se han creado cientos y miles de denominaciones. De hecho, si tú estás viendo este video y tú eres un hermano separado, eres un creyente que por alguna razón no estás en la Iglesia Católica y perteneces a un grupo pentecostal, perteneces a un grupo bautista, perteneces a un grupo metodista o no denominacional, o tú ponle el nombre. Si tú mismo haces una investigación, ya no de tu denominación, ya no de la convención o de la asociación o como se le llame, ya no de las asambleas de Dios a las que perteneces, no. Simplemente, si haces una investigación de tu parroquia, de tu congregación local, te vas a dar cuenta, quizás para tu sorpresa, te vas a dar cuenta que tu iglesia, que tu congregación local viene de una división. Ahora, no voy a decir que en el 100% de los casos, porque algunas ya tienen muchos años que pertenecen a una denominación que quizás fue formada hace 100 años. Si eres pentecostal, tu denominación tiene un poquito más de 100 años. Si eres bautista clásico, por así decirlo, porque hay muchos tipos de bautista, pero si eres un bautista clásico, a lo más tu denominación tiene como 400 años. Se tienen registros que la primera congregación bautista viene de alrededor del año 1605 en Inglaterra. Si eres metodista, tu denominación fue formada a finales de los 1700. Si eres anglicano, alrededor de los 1530. Si eres luterano, alrededor de los 1520. Y así sucesivamente. Y estoy hablando de las principales. Hay muchos grupos, sobre todo en Latinoamérica, en los países de América Latina, muchos grupos que no tienen ni 30 ni 40, algunos tendrán 50 años, que son denominaciones nuevas. Y ahí es donde entra de lo que yo les estaba hablando. Si tú investigas el origen de tu congregación, quizás para tu sorpresa te darás cuenta que tu congregación es el producto de una división. Quizás la persona que comenzó esa congregación local ahí en tu barrio, ahí en tu comunidad, es una persona que era miembro de otra congregación y se separó. Tuvieron alguna diferencia, algún conflicto y una división. Quizás la mitad de la congregación siguió al que comenzó tu congregación local y la otra mitad de la congregación anterior se quedó. De hecho, he escuchado de casos donde una misma congregación ha sufrido no una,
sino muchas divisiones. Y de aquella congregación que quizás ya tenía ahí, qué sé yo, 50 años, ahora ya después de 50 años, de aquella antigua congregación pentecostal que estaba ahí en el barrio, han surgido varias, porque han surgido varias congregaciones, no tanto porque eran misioneros que los mandaban a comenzar más iglesias como la anterior, como en este caso la pentecostal, no, sino porque se dividían. Ocurría una división y un pastor se iba a empezar una nueva congregación. Otra división y el otro rebelde que al principio no era pastor, era simplemente un miembro de la congregación, pero salió de pleito, salió de conflicto, no se puso de acuerdo y se va a fundar su propia iglesia, su propia congregación. Y él mismo se convierte, el que solamente era un miembro, ahora ya por arte de magia, por así decirlo, de la noche a la mañana, por así decirlo. Y muchas veces es así, literalmente, muchas veces no es por así decirlo. Muchas veces es literalmente, de la noche a la mañana, de ser un cristiano de banca, por así decirlo, al día siguiente ya es pastor. Y muchas de las congregaciones son el fruto de una división. Yo les puedo decir que yo pertenecí a una iglesia que, que sucedió algo así como lo que les estoy contando. Hubo una división y de esta iglesia salió un buen grupo de los miembros, entre ellos maestros de la escuela dominical, algunos líderes. Entonces, un buen grupo de líderes y de miembros de banca, por así decirlo, salen de esta congregación y se consiguen a alguien que los lidere, se consiguen a alguien que los pastoree, un líder, pues, para que me entiendan. Y así se formó la congregación a la que yo pertenecí varios años. Era el fruto de una división de otra iglesia. Y muchas de las iglesias a las que muchos hermanos separados, ya sea pentecostales, bautistas, no denominacionales, el nombre que tú le quieras poner, son el fruto, el producto de una división. Todo esto sucede a partir del momento en que se ha desconocido la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia católica, una vez que se rechaza la sucesión apostólica, es decir, la autoridad que viene de Cristo a los apóstoles, a los obispos y de una generación de obispos a otra por los siglos de los siglos hasta llegar hasta nuestros días. Cuando se rechaza la sucesión apostólica, cuando se da la espalda a la iglesia, entonces se cosecha el fruto, la cosecha de esta rebelión, el fruto de rebelarse contra la iglesia, es este panorama de divisiones. Y una vez yo estaba hablando con una persona sobre este tema y yo le dije que muchas de las iglesias a las que muchos bautistas y pentecostales y metodistas pertenecen, muchas de esas iglesias locales, de esas congregaciones, por decirlo así, de esas parroquias, son el fruto de una división. Y esta persona con la que yo estaba dialogando se quedó pensando por un momento, tuvo la suficiente sinceridad, tuvo la suficiente honestidad para, mientras yo le estaba compartiendo, no estaba pensando cómo defenderse, no estaba enojándose conmigo por lo que yo le estaba diciendo, sino que mientras yo le estaba compartiendo, tuvo la sensibilidad de tomar un momento para la reflexión, para meditar. Y después, y lo noté, yo noté que esta persona estaba pensando. Y me dice, ¿sabes qué? Sí es cierto. La iglesia la iglesia en la que yo estoy, también vino de una división. Y me dice, nunca me había puesto a pensar, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo
Estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo este video, si tomas el tiempo para investigar, para preguntar quién fundó la iglesia y de dónde viene esta persona y cómo, muchos de ustedes se van a dar cuenta, quizás para tu sorpresa, te darás cuenta que tu iglesia, que tu congregación local viene de una división. ¿Por qué sucede todo esto? Porque hay miles de denominaciones, porque hay miles de grupos separados. Eso viene cuando se desconoce la autoridad de la iglesia que Cristo ha fundado. Cuando se desconoce la autoridad que Cristo le dio a su iglesia, la iglesia católica. Cuando se rechaza la sucesión apostólica. Cuando una persona no reconoce la sucesión apostólica, no reconoce la autoridad que viene de Cristo a los apóstoles, esta persona se está quedando sola. Y por eso surgen las divisiones. Porque la otra persona le va a decir, ¿y tú quién eres? O sea, la otra persona ya no ve una razón, ya no encuentra realmente una razón de peso para no separarse. Porque la otra persona sabe que tú mismo te acabas de separar de la iglesia. Eso le sucedió a Martín Lutero y a los otros llamados reformadores. Ellos rechazaron la autoridad de la iglesia y después con el tiempo sus mismos discípulos también los rechazaron a ellos mismos. Porque sus discípulos sabían que ellos habían hecho lo mismo. Los seguidores de Martín Lutero que se empezaron a separar y a hacer sus propios grupos, eso fue lo que le dijeron a Martín Lutero. Pues si tú hiciste lo mismo, tú mismo te rebelaste, tú mismo desconociste la autoridad, tú mismo comenzaste un movimiento sin la necesidad de una sucesión apostólica. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. ¿O tú quién te crees? ¿Te crees superior a nosotros? ¿Tú crees que tú tienes facultades que nosotros no tenemos? ¿Cuál es la diferencia? Si yo soy más inteligente que tú. Y de hecho por eso muchos se dividen. Porque luego hay miembros en la congregación que son más capaces, con más habilidades, quizás más inteligentes, quizás más elocuentes, quizás son más carismáticos, quizás el pueblo los sigue, quizás tienen más habilidades naturales y luego la gente los comienza a seguir a ellos y se van y se llevan a mucha gente. Seamos sinceros, me dirijo principalmente a ustedes, hermanos separados. ¿De cuántas divisiones no has escuchado? Ya no solamente estés pensando en tu propia congregación local. Piensa en los cientos de congregaciones locales que tú conoces. Piensa en las historias que tú has escuchado de otros hermanos tuyos. ¿De cuántas divisiones no has escuchado? Sé sincero, sincérate. Tú sabes de muchas divisiones. Y tú sabes que aquella iglesia se dividió y salió aquella otra iglesia. Y tú sabes que aquella persona que se hace llamar pastor, ese ni es pastor. Ese se enojó con el otro pastor. Y luego él solo se autonombró pastor. Tú lo sabes, yo no necesito convencerte. Yo no le estoy contando nada nuevo a ningún hermano separado. Bueno, quizás si tienes poco tiempo en una iglesia protestante, o quizás, no sé, naciste en un hogar protestante y tal vez no has tomado el tiempo para pensar en todo esto, quizás puede que lo que yo te estoy diciendo sea algo, una sorpresa, algo nuevo, pero para la gran mayoría no. No les estoy diciendo nada nuevo. Ellos saben, ustedes saben de cuántas divisiones no conoces. Cuántos pastores antes no eran ni pastores y ellos se autonombraron, o aquella iglesia se separó y de aquella iglesia salieron tres, y luego después ese mismo pastor que se rebeló contra aquel pastor que comenzó su iglesia, también su propia iglesia se le dividió, y así sucesivamente. Esa es la historia del protestantismo. Esa es la historia de aquellos hombres que decidieron dar la espalda a la iglesia. La historia de Martín Lutero, la historia de Juan Calvino, la historia en el caso de Inglaterra, de Inglaterra, que fue un rey, el rey Enrique VIII, Juan Knox en Escocia, y Zwinglio,
y así podemos irnos. Todos los llamados reformadores protestantes, esa es la historia de ellos. Ellos dieron ese primer paso, le dieron la espalda a la iglesia, rechazaron la sucesión apostólica, desconocieron a la iglesia que Cristo había fundado, y en ese momento, cuando tomaron esa decisión, cuando cruzaron esa línea de rebelión, en ese momento ellos estaban prácticamente firmando su propia destrucción, porque más tardaron en abandonar a la iglesia que otros en abandonarlos a ellos mismos, para fundar supuestamente la verdadera iglesia. Los que abandonaron a Lutero, los que abandonaron a Zwinglio, los que abandonaron a Juan Knox, los que abandonaron a Calvino, todos los que se separaron de los primeros reformadores, todos ellos se fueron afirmando y asegurando que ellos iban a fundar la verdadera iglesia, una iglesia más pura. De hecho, de ahí viene el apodo de los puritanos. ¿Has escuchado hablar de los puritanos? Bueno, los puritanos salieron de otros grupos protestantes y los puritanos abandonaron su iglesia, rechazaron la autoridad de sus pastores protestantes, supuestamente para ir a formar grupos más puros, iglesias más puras, limpias, más bíblicas, con doctrinas sanas, con doctrinas 100% bíblicas supuestamente. Todos los que se separan, todos los grupos protestantes que no se pueden ver los unos a los otros, todos juran, todos argumentan que ellos tienen las doctrinas más puras, las doctrinas más bíblicas, la sana doctrina, la doctrina verdadera, el cristianismo primitivo, que ellos son la restauración, que ellos son lo más cercano a los apóstoles. Puras ilusiones, puras mentiras. Eso sucede cuando se rechaza la sucesión apostólica. Es lo que sucede cuando no se reconoce la autoridad que Cristo le ha dado a sus apóstoles, y los apóstoles a los obispos, y una generación de obispos a la siguiente, hasta llegar hasta nuestros días. Y esa autoridad la tenemos en la Iglesia Católica. ¿Que la Iglesia Católica no es perfecta? Tienes razón. ¿Que la Iglesia Católica tiene miembros pecadores? Tienes razón. ¿Que la Iglesia Católica no siempre ha hecho las cosas de la manera que las debe hacer? Tienes razón. ¿Que la Iglesia Católica muchas veces ha fallado? Tienes razón. Todo eso tienes razón. Sin embargo, eso no significa que no sea la Iglesia de Cristo. Sin embargo, eso no significa que no hay una sucesión apostólica. Sin embargo, eso no significa que Cristo no le dio unas doctrinas a la Iglesia. Sin embargo, eso no significa que la promesa de Cristo de proteger su Iglesia, que no se destruyese, de proteger la doctrina, de usar al Espíritu Santo para guiarla a toda verdad, la promesa de que ni las puertas del infierno podrían contra su iglesia, no significa que todo eso no se cumple. Todo eso se cumple. Todo eso se cumple. Y ejemplos los tenemos en la historia, pero aún podemos ir al Antiguo Testamento. ¿Cuántos reyes ungidos por profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos reyes en el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento que eran del verdadero pueblo de Dios, ungidos por verdaderos profetas de Dios, pertenecientes a la antigua alianza? ¿Cuántos reyes no fueron malos reyes? La gran mayoría de los reyes de Israel, la gran mayoría de los líderes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fueron malos. Contados con las manos fueron los buenos reyes. Contados con las manos fueron los buenos líderes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y aún el que se conoce como el rey por excelencia, el siervo de Dios, el hombre de Dios, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y ya saben de quién hablo. Estoy hablando del rey David, que es un tipo del rey de reyes que había de venir, de Jesucristo. El rey David, que fue quizás el mejor rey, obviamente aparte de Cristo, que es el rey de reyes. Pero el rey David también, nosotros sabemos, porque está
evidenciado en la Sagrada Escritura como el rey David, a pesar de que fue un excelente hombre de Dios, pero él cometió cosas, hizo cosas, cometió actos vergonzosos, grandes pecados. Pero ya por eso dejó de ser el rey del pueblo de Dios. Ya por eso dejó de ser un hombre de Dios. Ya por eso ya no pertenece al pueblo de Dios. La respuesta es no. Pues es lo mismo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha tenido malos líderes. Ha habido incluso papas que han hecho, al igual que David y otros reyes, que han hecho cosas vergonzosas, que han cometido pecados, que no han cuidado sin mancha su oficio como sucesores del apóstol Pedro, su oficio como líderes, como pastores de la iglesia, y algunos se han interesado por las cosas materiales más que por lo espiritual. Pero ya por eso significa que ya la iglesia ya no es la iglesia. Ya por eso significa que ya la iglesia se echó a perder y se corrompió. Eso significa que la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no podrían contra la iglesia ya no se va a cumplir. La respuesta es no. Pero los puritanos, empezando con los protestantes, con Lutero, con Calvino, con Juan Knox, con Zwinglio, con todos estos señores, y después con sus discípulos y después con los llamados puritanos, todas estas personas de mentalidad puritana se han olvidado de que Cristo prometió que a pesar de todo, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras fallas, a pesar de los errores que se han cometido, a pesar de lo peor que pueda haber en nosotros, Cristo prometió que su iglesia no sería destruida, que ni las puertas del Hades, ni los poderes de la muerte, ni las puertas del infierno podrían contra su iglesia. De la manera que Dios fue fiel en tiempos del rey David, en tiempo de los reyes malos del pueblo de Israel, del pueblo del Antiguo Testamento, de la manera que Dios permaneció fiel, Dios permanece fiel. Cristo solo ha fundado una sola iglesia, pero los protestantes y los puritanos y ahora los miles y miles y miles de grupos que se hacen llamar evangélicos o grupos no denominacionales, algunos ya ni siquiera quieren ir a la iglesia, se reúnen en casas. Todos estos grupos se están olvidando de la promesa de Jesús, le han dado la espalda a la iglesia de Jesucristo y desconocen y rechazan por completo la sucesión apostólica, la autoridad apostólica. Si alguna vez te has preguntado por qué hay tantas denominaciones que se contradicen las unas a las otras, por qué hay tantas denominaciones con doctrinas que van en contra las unas de las otras, si alguna vez te has preguntado por qué hay este desastre en el mundo evangélico, de que vas con un grupo y te dicen que ellos tienen la verdad, vas con otro grupo y te dicen que no, que ellos tienen la verdad, este contradice a aquel te dice que no bautices bebés, el otro te dice que sí, que debes bautizar a los bebés, uno que sí se pierde la salvación, el otro que no se pierde la salvación, uno que no hay milenio, otro que sí hay milenio, uno que no hay rapto, el otro que sí hay rapto, uno que no hay obispos, otros que sí hay obispos, uno que no hay apóstoles, otro que sí hay apóstoles, cada como decimos en mi tierra, en México, cada loco con su tema. ¿Por qué sucede todo esto? Porque se ha rechazado la sucesión apostólica. Se ha rechazado la autoridad que viene de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a los obispos de una generación, a la siguiente generación, hasta nuestros días. Recuerdo que yo estaba teniendo una plática con un amigo que también era miembro de la misma iglesia bautista a la que yo pertenecía, y él me dijo, es que yo no creo en la sucesión apostólica, yo no creo en eso de la sucesión apostólica. Y yo le pregunté, le dije, entonces ¿tú crees que cualquier persona puede comenzar una iglesia? Y recuerdo que hasta con molestia, no sé por qué, pero pareciera que le molestó, y me dijo, no, ¿cómo crees? Entonces le dije, pues ¿no me acabas de decir que tú no crees en la sucesión apostólica? Y se me queda viendo, como que realmente no entendía bien lo que le estaba diciendo. Me dice, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Es que le digo, es que la única forma para frenar, la única forma de que realmente no se promueva la idea de que cualquier persona puede comenzar una iglesia,
La única forma es creer en una sucesión apostólica. Es creer en que si no hay una autoridad que te ordene, que te autorice, tú no puedes comenzar una iglesia. Tú no puedes autonombrarte pastor, autonombrarte ministro de Cristo y comenzar, por decirlo así, tu parroquia. Yo le dije, por un lado tú rechazas la sucesión apostólica, pero por el otro lado tú dices que no cualquier persona puede comenzar una iglesia. No tiene sentido. Y yo le pregunté, le dije, ¿con qué autoridad los vas a frenar? Imagina que tú eres el pastor en una iglesia y que de repente uno de los miembros de tu misma iglesia diga que él va a comenzar su propia iglesia y que él va a ser el pastor. ¿Y tú con qué autoridad lo vas a frenar? ¿Qué le vas a decir? Ahora, supongamos que tú le dices lo que tú le quieras decir y esta persona no te va a hacer caso. Esta persona va a hacer lo que él quiere porque él sabe que tú mismo no tienes la autoridad de Cristo. Entonces, esa es la razón por la que la sucesión apostólica es necesaria. Viene de Cristo, Cristo la instituyó, tiene sentido, es histórica, es lógica, es coherente, es bíblica y es lo que trae unidad a la iglesia. Ahora, cuando alguien desconoce la autoridad de la iglesia, como ha sucedido con Lutero, como ha sucedido con Juan Calvino, como ha sucedido con los miles de grupos protestantes, pues bueno, ellos están desviándose. Eso es herejía. La palabra herejía viene de desviación. Entonces ellos ya están haciendo su propia voluntad, se están desviando, ellos están haciendo lo que ellos quieren hacer. Y no solamente se lo hicieron a la iglesia, se lo hacen entre ellos mismos, entre unos a otros. Es increíble la multiplicidad de grupos llamados evangélicos. Es increíble cuántas divisiones de divisiones de divisiones existen. En los Estados Unidos el registro que se tiene, el último número del que yo supe es que había más de 40,000 grupos registrados, más de 40,000 denominaciones protestantes, evangélicas, como le quieran llamar, en los Estados Unidos. Es algo increíble. ¿Por qué? Porque se ha desconocido la autoridad que viene de Cristo, la autoridad apostólica, la sucesión apostólica. Y esa es la razón por la que la Iglesia Católica siempre ha enseñado esta doctrina, la sucesión apostólica. Miren, aquí estoy yo en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Como saben, el capítulo 15 nos habla del concilio de Jerusalén. La iglesia de la Biblia es una iglesia que resolvía sus controversias, que resolvía sus problemas, no con la llamada sola escritura, no con solo la Biblia, porque ni siquiera tenían la Biblia. Y aunque sí tenían el Antiguo Testamento, pero los problemas, las controversias, no se reunían diciendo, oh, pues lean el Antiguo Testamento, que cada quien lea lo mejor que pueda y estudie lo mejor que pueda el Antiguo Testamento y que cada quien saque su mejor conclusión. No, ellos hacían concilios. Se reunían los apóstoles, los obispos y toda la iglesia. Y así es como resolvían el conflicto. Y entre los apóstoles siempre ha habido un principal, siempre ha habido un líder, que como todo el mundo sabe, porque está muy bien evidenciado en el Nuevo Testamento, el primer líder de entre los apóstoles, escogido por Cristo mismo, en Mateo 16, verso 16 en adelante, es Pedro. De ahí viene que al oficio del Papa se le llama el oficio petrino, el oficio de Pedro, el trabajo de Pedro, que fue instituido por Cristo mismo, en Mateo 16, 16 al 19. Y aquí tenemos en el libro de los Hechos, el capítulo 15, una controversia, un problema, un conflicto con un grupo que se estaba desviando de la doctrina apostólica, que se le conoce como los judaizantes. Los judaizantes estaban enseñando cosas que eran contrarias a la doctrina apostólica, que eran contrarias al depósito de la fe. Estaban enseñando lo que ellos querían enseñar y no lo que venía de Cristo y de los apóstoles.
y se hizo un concilio. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Y ahí vemos, ustedes lo pueden leer en su casa, lo pueden estudiar, cómo Pedro es el que toma la decisión, es el que hace el argumento, el que hace una conclusión y es el que toma una decisión, claramente, como el líder, no solamente en Hechos 15, en Hechos 14, en todos los primeros 15 capítulos que Pedro aparece, Pedro siempre aparece como el líder que Cristo escogió. En los evangelios, de la misma manera, el líder que Cristo escogió. En las listas de los apóstoles, Pedro siempre aparece en el número 1. Pedro fue el príncipe de los apóstoles. Noten la palabra príncipe, de principal, el primero. De ahí es que hablemos del primado de Pedro. El Papa tiene una autoridad que viene de Cristo, que es para gobernar sobre toda la iglesia, sobre los demás sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Pero bueno, lo que yo quiero mostrarles, o más bien lo que quiero leerles, es que después de que se tomó la decisión, no lo mencioné, pero la controversia que había, el problema teológico que había con los llamados judaizantes que se estaban desviando, que estaban enseñando lo que ellos querían, es que ellos querían que los cristianos, aparte de ser cristianos, aparte de ser bautizados, ellos querían que los cristianos también fueran circuncidados y que los cristianos también se hicieran judíos, que guardaran las leyes judías, que guardaran el sábado, que guardaran las leyes dietéticas, que guardaran las fiestas judías. Querían judaizar, como muchos grupos evangélicos protestantes quieren hacer. Están floreciendo cada vez más grupos judaizantes en el mundo evangélico, en el mundo protestante. Pues ya viene desde el libro de los Hechos, ya se ve este problema de los judaizantes. Entonces, cuando se resuelve el conflicto, cuando el primer papa, el apóstol Pedro, toma la decisión de mandar una carta a toda la iglesia, no solo a una región, no solo a una congregación local, a toda la iglesia de todo el mundo se les mandó la carta dando las instrucciones de que no prestaran atención a los judaizantes, de que no era necesario que los nuevos cristianos que venían del mundo pagano, del mundo gentil, no era necesario que se les circuncidara, no era necesario guardar el sábado, no era necesario guardar las leyes dietéticas, no era necesario hacerse judíos, en otras palabras. Cuando se toma esta decisión, se les envía una carta. Y esto sucede en la Iglesia Católica hasta nuestros días. Hay un concilio, hay decisiones y se envían documentos, se envían cartas a todos los obispos para que lo transmitan a todas sus parroquias, a todas sus congregaciones. Pues ya lo vemos desde los tiempos de la Biblia. ¿Ves cómo la denominación pentecostal no puede ser la iglesia de la Biblia? Porque ellos ni hacen concilios, ni mandan cartas a todas las iglesias de todo el mundo. No, simple y sencillamente la iglesia del Nuevo Testamento no puede ser otra sino aquella que todavía sigue haciendo lo mismo, haciendo concilios y mandando documentos a todos los obispos de todo el mundo a través de todos los siglos. Lo hace la Iglesia Católica. Pero noten la carta, les voy a leer lo que dice la carta para que ustedes noten algo muy, muy interesante. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, y voy a leer a partir del versículo 20. Sí, voy a leer desde el 22. Hechos 15, 22. Noten algo muy interesante. Noten la primera línea de la carta. Los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia. Noten que aquí hay tres categorías. Los apóstoles, coma. Los ancianos, coma. Con toda la iglesia. Ahora tú dirás, no, es que todos somos iguales. ¿Qué no se supone que todos somos la iglesia? Y la respuesta es sí y no. Todos somos la iglesia. Todos somos iglesia. Todos somos iguales.
pero en otro sentido, no todos somos iguales, porque Él a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En un sentido, somos todos iguales, pero en otro sentido, hay una distinción que viene desde Cristo, una distinción constituida por Cristo mismo. Y noten el lenguaje, recuerden, estamos en Hechos, capítulo 15, en el verso 22. Los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia. ¿Por qué se hace esta distinción? ¿Por qué no dice nosotros, la iglesia, les enviamos esta carta? No, los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia. Hay un magisterio, hay obispos, hay líderes. ¿Ok? Pero noten lo que dice. Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron escoger. Noten que dice decidieron. No todos pueden decidir. Decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos, y con ellos mandaron la siguiente carta. Noten ahora sí lo que dice la carta. Nosotros, los apóstoles y los ancianos, hermanos de ustedes, saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos sabido, noten, aquí quería llegar, hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización. Lo voy a repetir. Hemos sabido, nos hemos enterado, ha llegado a nuestros oídos. Hemos sabido que algunas personas no son ancianos, no son obispos, no son verdaderos pastores, son algunas personas. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin, no dice con, dice sin nuestra autorización, y que estas personas los han molestado a ustedes con sus palabras y los han confundido. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo. Por un lado dicen, nos hemos enterado, hemos sabido que algunas personas han salido de aquí, o sea que están yendo a visitarlos a ustedes diciendo que ellos vienen con la autoridad de nosotros. Han salido de aquí y que los están, y que lo dice, y sin autorización. Las personas que estaban desparramando estas doctrinas herejes, las personas que estaban promocionando estas enseñanzas que se estaban desviando, las personas que estaban enseñando estas doctrinas falsas, no tenían la autorización de los apóstoles, no tenían la autorización de los ancianos, de los obispos, de la iglesia, no estaban autorizados. Por eso dice aquí la carta sin autorización nuestra. Tú dirás, ¿cómo? Pero es que acaso necesitamos la autorización de alguien. Sí, porque cuando Cristo se fue al cielo, acá abajo en el planeta Tierra, sí dejó una iglesia visible, organizada, con líderes, con enseñanzas bien específicas, con una jerarquía, con un orden, jerarquía, autoridad, uno arriba de otro, unos se someten, los otros se encargan de gobernar. Los apóstoles gobernaban y después los obispos también hicieron lo mismo, gobernaban, no para enseñorearse, no, esto lo hacían simple y sencillamente obedeciendo el mandato de Cristo, obedeciendo el mandato de pastorear el rebaño. Y aquí tenemos a estas personas, los judaizantes, que estaban enseñando cosas que no venían de los apóstoles y lo estaban haciendo sin la autorización
de los apóstoles, sin la autorización de la iglesia. Algunos dicen, no, yo no necesito la autorización de nadie, yo no necesito que me hables de sucesión apostólica, yo no necesito que me hables de la doctrina apostólica, yo no creo en la autoridad de la iglesia, a mí Dios directamente me manda, a mí Dios me llamó directamente a mi corazón, a mí Dios y yo directamente, yo y Dios, Él y yo y Dios las podemos todas, dando la espalda a la iglesia, dando la espalda a los apóstoles, a la doctrina apostólica, dando la espalda a los sucesores de los apóstoles. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? El que los oye a ustedes, me oye a mí. Y el que me oye a mí, oye al que me envió. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Es la iglesia aquí abajo en el planeta Tierra, la iglesia visible, la iglesia organizada, la iglesia con estructura, con jerarquía, con líderes, con doctrinas que no cambian. ¿Sabes cómo se le llama aquí en el planeta Tierra a una doctrina que no cambia a través de los siglos? Dogma. Muchos protestantes, muchos evangélicos se espantan y se jalan los pelos cuando escuchan la palabra dogma. Les cae gorda la palabra dogma. Pero dogma es algo bueno. Dogma es algo que ha preservado el cristianismo hasta el día de hoy. Un dogma es una creencia dejada por Cristo, depositada por Cristo en la iglesia, en el depósito de la fe. Pero es una creencia que aunque llueva o truene, aunque llueva y truene, pase lo que pase, esa creencia quedará intacta, esa creencia no cambiará. Eso es un dogma. Esta iglesia que Cristo dejó aquí abajo en el planeta Tierra tiene dogmas, tiene ministros autorizados. Recuerda, acabamos de ver que los que van a enseñar a la iglesia tienen que ser autorizados. Ministros autorizados, dogmas, estructura, organización. Una iglesia visible que está aquí abajo y que nunca ha desaparecido. Estamos hablando de la iglesia católica, la iglesia que está en todo el mundo, la iglesia que recibió una doctrina, la iglesia que cree conforme al todo. De ahí viene la palabra católica. No nomás es universal. No solamente se trata de que universal, que está en todo el mundo, no. Se trata que su doctrina es conforme al todo. Lo que creen en China, lo creen en México. Lo que creían en Jerusalén, lo creían en Antioquía. Y lo que creían en Antioquía, lo creían en Filipos, en Corinto, en Efesio, en Colosas, en Roma, etcétera, etcétera. La iglesia que tiene la fe conforme al todo. La iglesia que tiene la fe católica se le llama la iglesia católica. La iglesia que Cristo ha fundado. Y en la carta que se escribió después del concilio, dice, hemos sabido, hemos escuchado de algunas personas que los han molestado, que los han perturbado, que les están enseñando diferente, y ellos les están diciendo que vienen de parte nuestra, cuando dicen los apóstoles, cuando dice esta carta conciliar, esta carta apostólica, este documento que fue el fruto del concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos, capítulo 15. La carta dice, estas personas que están enseñando cosas diferentes, que están enseñando herejías, esas personas no tienen nuestra autorización. Esas personas no lo están haciendo con la autoridad apostólica. Esas personas no tienen la sucesión apostólica. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, por qué es importante la sucesión apostólica? ¿Por qué es importante la autoridad apostólica? ¿Por qué es importante someterse a los líderes que Cristo dejó acá abajo en la tierra, a la iglesia? Para que no cualquier persona haga su propia voluntad. Para que no cada quien haga lo que se le antoje. Para que no cualquier persona al día siguiente se levante diciendo que él ya va a ser un pastor y que va a comenzar una nueva iglesia. Yo conozco de muchos pastores que prácticamente
se autonombraron. Prácticamente ellos son los fundadores de su propio movimiento. ¿Dónde está la sucesión apostólica? Al rato, si hay alguien que me está escuchando y a lo mejor estás enojado por todo lo que yo estoy diciendo, ahorita si quieres haz un berrinche, si quieres ahorita enójate, si quieres ahorita patalea, haz todo lo que tú quieras. Pero quizás después, cuando pasen los años, te vas a dar cuenta cómo de entre la misma congregación donde tú estés, o quizás ya te vas a haber cambiado y ya vas a estar en otra congregación, pero después vas a escuchar, oye, ¿te acuerdas del hermano fulano? ¿Te acuerdas del hermano sutano? Pues ya no está, se separó y fue y fundó, fue y comenzó su propia iglesia. Iglesia entre comillas, porque eso no es una iglesia. Comenzó su propia iglesia. Muchas de las iglesias son el fruto de una división. De hecho, para irnos, como se dice, para irnos hasta la cocina, para irnos a fondo, todas las iglesias protestantes, todas sin excepción, todas las iglesias protestantes vienen de una división, vienen de una separación. Me estaba enfocando solamente en los grupos evangélicos, que son los más recientes, pero todas. La anglicana se separó de la iglesia. La luterana se separó de la iglesia. La metodista se separó de la iglesia anglicana. Los bautistas también se separaron. Algunos salieron de la iglesia anglicana, otros salieron de los menonitas. Los menonitas vienen de un sacerdote llamado Menno Simons. Y él comenzó su propio movimiento. Es una mezcolanza. Todos los grupos protestantes son el fruto de una división. Ahora, ¿estoy diciendo que no hay creyentes sinceros? No. ¿Estoy diciendo que son todos puras malas personas? No. ¿Estoy diciendo que ellos realmente no aman a Jesús? No. ¿Estoy diciendo que ellos no aman la Biblia? No. Nada de eso estoy diciendo. Porque a pesar de todo lo que hemos estado hablando, hay gente sincera, gente que no conoce algo diferente, gente que la han engañado, gente que por ignorancia, quizás porque tuvo una mala experiencia en el catolicismo, quizás porque simplemente nació en una familia católica pero solo de cultura, solo de tradición, no le enseñaron, no le pasaron la fe, quizás a lo mejor en el catecismo sí le enseñaron, pero en su casa era todo lo contrario, nunca iban a la iglesia, no guardaban los días que se tienen que guardar, no instruían a sus hijos, no les pasaron la fe. Los principales en pasar la fe son los padres católicos, los padres cristianos, ellos son los principales responsables de pasar la fe. Entonces, muchos crecieron con una muy mala experiencia donde no conocieron nada de la fe y terminaron yéndose a algún grupo protestante. Y ahí les hablaron de la Biblia. Y ahí, aunque su conocimiento es limitado, a pesar de que no tienen toda la fe, a pesar de que hay muchas cosas que les faltan, pero sea lo que sea, lo poco que saben, lo tratan de obedecer. Y son personas sinceras, son personas honestas. Obviamente necesitamos ayudarlos, necesitamos mostrarles. Claro, tienen muchos prejuicios, yo sé, porque ya sé que algunos de mis hermanos católicos que me están escuchando, ya sé que están pensando, no, hermano José, pero tú no sabes, hay mucho odio, hay mucho anticatolicismo, nos atacan horrible. Créeme que sí lo sé. Créeme que sí lo sé, porque yo mismo he sido objeto de ataques anticatólicos, gente que nada más por el hecho de que seas católico, te van a atacar. Gente que te va a acusar de idólatra, que te van a acusar de que no lees la Biblia, que no has nacido de nuevo, que tú no amas a Jesús, que tú vas rumbo al infierno, que eres un adorador de estatuas, puras tonterías. Entonces, todo eso yo lo conozco, yo lo sé. Pero yo no estoy hablando de la gente que tiene odio, de la gente anticatólica, no estoy hablando de los lobos rapaces, no estoy hablando de los que se están aprovechando de los rebaños protestantes, no estoy hablando de los vividores, no estoy hablando de todos estos lobos rapaces. Estoy hablando de la gente sincera, que ahí están atrapados, que están en estos grupos sin saber qué hacer. Algo en su alma, algo en sus corazones, algo en sus conciencias les dice que algo no está bien. Pero ¿sabes qué? Mis amados hermanos, ¿sabes qué? Mi amado
hermano, hermana católica, no saben qué es. Sienten que algo no está bien. Sienten que algo falta. Sienten que algo no está como debe estar. Pero no saben. Y no tienen idea. Y lo último que se les va a venir a la mente es que la solución es la Iglesia Católica. Eso no les va a venir. Porque los han instruido por años y años y años que la Iglesia Católica es mala. Les han llenado la cabeza, les han llenado el coco de falsas ideas, de calumnias. Todos los domingos están escuchando a un pastor gritón hablando cosas contra la Iglesia Católica. Y tienen todo eso en su mente. Por eso cuando escuchan que un protestante, que un evangélico se hace católico, por eso muchos se ríen. Por eso muchos no lo pueden creer y ponen comentarios, oh, testimonio falso, no puedo creer, ¿cómo es posible que un evangélico, que un protestante se hizo católico? ¿Cómo es posible que un pastor se hizo católico? ¿Cómo es posible que un misionero se hizo católico? Y ponen comentarios de incredulidad, riéndose, y algunos cruzan la línea, algunos groseros, algunos agresivos. Pero ¿sabes por qué? Porque les han llenado la cabeza de puras mentiras, de puras calumnias, diciéndoles que la Iglesia Católica es lo peor de lo peor y que los católicos van rumbo al infierno. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Gracias a Dios, hay grupos que son la excepción. Hay grupos protestantes donde, gracias a Dios, donde sus pastores no les están enseñando un odio, un desprecio hacia la Iglesia Católica. Pero la gran mayoría, tristemente, sí. Bueno, mis amados hermanos, yo sé que me he extendido demasiado, pero creo ha sido necesario. Y ahí tienen. ¿Por qué es importante la sucesión apostólica? ¿Por qué es importante esta autoridad apostólica? ¿Por qué decimos que no cualquier persona puede empezar su propia iglesia? ¿Por qué es importante? La respuesta es para evitar el desastre que hay en el mundo protestante, para evitar las miles y miles de denominaciones que hay en el mundo protestante, para evitar que cualquier persona tenga un sueño y al día siguiente se levante diciendo que Dios lo llamó y que va a comenzar su propia iglesia, para ser fieles a Cristo, porque Cristo nos dejó una iglesia, Cristo nos dejó unos apóstoles, Cristo nos dejó pastores autorizados, ministros autorizados, una doctrina específica. Cristo nos dejó una iglesia, es la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante la sucesión apostólica? Por amor a Cristo. ¿Por qué debo creer en la sucesión apostólica? Por amor a Cristo, por amor a la Biblia. Porque está en la Biblia, porque está en la historia, porque tiene sentido, porque tiene lógica. Porque el protestantismo es un testigo de que cuando se rechaza a la Iglesia Católica, cuando se rechaza la sucesión, cuando se rechaza la autoridad apostólica, la sucesión apostólica, nada más voltea a ver el desastre que hay en el mundo protestante. Miles de grupos que se contradicen los unos a los otros, pero eso sí, todos juran que el Espíritu Santo los está guiando. El Espíritu Santo no puede estar guiando a miles de grupos a contradecirse los unos a los otros. La división no viene del Espíritu Santo. Al contrario, en Gálatas y en las listas de pecados que los apóstoles dan en la Biblia, la división es uno de los pecados que aparece en la lista de pecados. La división es pecado. La división no viene del Espíritu Santo. Pero bueno, mis amados hermanos, les animo, compartan el video, denle like si les ha gustado, compartan en sus redes sociales y por favor, oren por los hermanos protestantes. Si quieres tener amor por los hermanos protestantes, si quieres tener un deseo genuino, si quieres tener un deseo de ayudarlos, el primer paso es orar por ellos. Cuando tú oras por una persona, entonces vas a comenzar a realmente amar a esa persona. El primer paso es orar por esa persona, porque va a ser muy difícil que tú ataques a aquella persona por la cual tú estás rogando a Dios. Cuando tú ruegas por una persona, cuando tú oras por una persona, cuando quizás derramas una lágrima por una persona, tú jamás podrás atacarla y jamás podrás despreciarla. Les animo, oremos por los hermanos separados, oremos por los hermanos evangélicos, por los hermanos protestantes,
oremos y pidámosle a Dios la gracia de mostrarles el amor de Cristo y no pagar mal por mal, no entrar en una guerra, en la guerra de las galaxias, donde solamente se están atacando los unos a los otros. No, debemos hablar con amor, sí, con amabilidad, sí, con paciencia, sí, pero también debemos hablar con firmeza y hablar la verdad. A mí como me hubiera encantado que un católico me hubiese dicho todo esto hace muchos años. Dios sabe por qué no fue así, Dios tiene un tiempo y Dios sabe la manera, pero saben una cosa, mis hermanos hermanos, nosotros podemos hacer eso por muchos, podemos ayudarles. Gracias, mis amados hermanos, que tengan un hermoso día y que el Señor os bendiga a todos. Hasta luego, hermanos.